carne, nuestras emociones, nuestro ego, nuestro corazón a la voluntad del Señor, porque el hombre por naturaleza viene siendo rebelde. La Biblia nos enseña que todo lo que Dios creó era perfecto. Diga conmigo, todo en Dios es perfecto. Oh, parece que usted no quiere decir, diga, todo en Dios es perfecto. Dios creó a Adán, creó a Eva y dijo y vio que era bueno y lo bendijo. Dios creó los árboles, creó las aves y dijo, Dios vio que era bueno y lo bendijo. Dios creó todo de una manera perfecta. Pero si algo hizo que todo lo perfecto que Dios creó se arruinara o se cambiara de su forma original, fue la rebeldía del corazón del hombre y del corazón de la mujer. Es por eso que nosotros necesitamos aprender a ser obedientes. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que desde que Adán y Eva pecaron, entró el pecado a la tierra. En otras palabras, en nuestro ADN ya venía el pecado. Por eso la Biblia dice que nadie es salvo, todos hemos pecado. Cuando venimos, ya venimos con la sangre pecaminosa, pero cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él nos cambia la vida, nos perdona, nos da una identidad y dejamos de ser pecadores para venir a ser llamados sus hijos o hija del Rey Todopoderoso. Entonces, por causa de nuestra naturaleza, nosotros tenemos que aprender a someternos a obedecer. ¿A cuántos acá les gusta obedecer? ¿Se da cuenta? Le pregunto, ¿es fácil obedecer, sí o no? ¿Es fácil obedecer en alguna institución de educación? ¿Es fácil obedecer en nuestros hogares? ¿Es fácil obedecer en la iglesia? Yo creo que se están liberando todos. Toque el corazón así, les dice, deja de sufrir, ya tranquilo, ya va a pasar. Se da la importancia porque nosotros necesitamos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La obediencia es uno de los fundamentos de toda relación. ¿A qué me refiero con esto? En la casa, si no hay obediencia, hay caos. Tanto en un matrimonio, yo no sé cómo es en tu casa, pero si en un matrimonio no hay obediencia o alguien sometido a otra persona, eso es un caos. Como perros y gatos. Luego por eso usted ve sartenazos, maltratadas, cachetadas, patadas, jalones de pelo y lo vemos como una telenovela donde lo encuentran y le jalan el pelo, le dan una cachetada y dice, porque usted ve un desorden, porque no hay un corazón obediente ni a las autoridades, ni a un hogar y mucho menos a Dios. La obediencia es el fundamento, no solo en las relaciones del hogar, no solo en las relaciones personales, en las relaciones con nuestros padres. Sea usted soltero, sea usted casado, usted necesita fundamentar la relación con sus papás a través de la obediencia. Ahora, alguien dirá, pastor, pero mi papá, lo que él dice no me cuadra, no va de acuerdo, o esto y lo otro. La Biblia nos enseña que nosotros, mientras estemos bajo la autoridad de nuestros padres, nos corresponde obedecer. Pero qué difícil es someternos a la obediencia. Todo fundamento de relación también se basa en la obediencia en el trabajo. ¿Cuántos acá tienen problemas en su trabajo por lidiar con la obediencia? Qué silencio, ¿se da cuenta? No solo en el trabajo, donde nos desenvolvemos a diario, y mucho más, el fundamento de nuestra relación con Dios se tiene que basar en la obediencia. Porque hay gente que cree en Dios, hay gente que sabe que Dios existe, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es obedecer a Dios. Porque te aseguro que si vas y haces un TikTok y le preguntas en el parque a la mayoría de la gente, ¿y usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios? Todos, la gran mayoría te va a decir, yo creo en Dios. Pero una cosa es creerle a Dios y otra cosa es obedecer a Dios.
Ahí se marca una diferencia completa. Ahí se marca una línea divisora, porque la obediencia no es solo de manera parcial o a las medias. La obediencia parcial o a las medias no es obediencia. El deseo de hacerlo, pero no hacerlo, también no es obediencia. La obediencia a medias tampoco es obediencia. Y es que hoy en día, cuando una persona no tiene respeto a la palabra de Dios o a lo que Dios dice en su palabra, es una señal de que ha perdido el temor de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Dese cuenta que nuestra generación ha perdido el temor a Dios. ¿Por qué razón? Porque no respetan su palabra. Estás en la palabra del Señor, lo más importante, pero estás pendiente del celular. Te sales a mitad de la prédica a contestar una llamada. La palabra te explica: no robarás, pero tú sigues robando porque no tienes temor de Dios. La palabra del Señor te enseña: no se unan en yugo desigual, pero ahí andas detrás con el que no te conviene, porque no respetas la palabra de Dios. Es porque has perdido el temor a Dios. La palabra nos enseña: entremos a su casa con símbolos, con cantos, con manos de adoración. Y en el momento de la oración y la alabanza, tú no quieres, te concentras en otras cosas. Está la palabra y tu mente está pensando en otra cosa. Por eso necesitamos restaurar el temor a Dios y el temor por su palabra. Si tú sirves en alguna área del ministerio, y puede ser, yo no espero en Dios que no, pero si tú estás pecando y aparentemente nadie sabe lo que estás haciendo, pero sabes que estás pecando, eso es una señal de que has perdido el temor de Dios y has desobedecido su palabra. Entonces, cuando usted ve una actitud de una persona indiferente a la presencia de Dios, muy probablemente esa persona no obedece la voluntad de Dios, no obedece la palabra de Dios. Usted ve a alguien en medio de la alabanza, la oración, mascando chicle, mensajeando, haciéndole caritas al de la par, o diciendo: mira, salgámonos antes porque esto y lo otro, porque no le ponen la importancia a la palabra. Eso es un sinónimo de que has perdido el temor por Dios. Hemos perdido el temor por su palabra. Por eso la importancia de volver nuestro corazón a la obediencia del Señor. Y quiero que vayas a la Biblia, por favor, a Filipenses 2:8. Quiero que antes de que lo ponga en la pantalla, saca tu Biblia y busca Filipenses 2:8. Vamos corriendo. El que ya tenga Filipenses 2:8 me levanta la mano, y hasta que todos tengamos Filipenses 2:8 vamos a leerlo. Tenemos una mano, otra mano, otra. Vamos, ayúdeme por favor. Si no lo tienes la Biblia, por lo menos en el celular. Y si ni Biblia ni celular, de último te vamos a poner las pantallas, pero en la máxima de lo posible quiero que vayas a tu Biblia a Filipenses 2:8. Como vamos todos, Filipenses 2:8 de este lado. Vamos corriendo, es fácil. Si usted de verdad no trajo su Biblia, yo lo invito a que traiga su Biblia. Pero si no, en el celular es fácil, solo busquen en Google Filipenses 2:8. Vamos, los que tengan Filipenses 2:8, vienen alto la mano, vamos a verlo. Bueno, Filipenses 2:8 dice de la siguiente manera: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué dice la palabra? Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo quiero que levantes tus dos manos y diga: Cristo Jesús. Vamos, ayuda y di esta oración conmigo: Cristo Jesús, enséñame. Vamos, dilo fuerte, dile: enséñame a ser obediente hasta la muerte. El mayor ejemplo de alguien que tiene para creerse, para no sujetarse, pero aún así se sometió y obedeció, fue Cristo. Como hombre, no como Dios. Él, siendo Dios, decidió rendir su voluntad, decidió rendir su orgullo, decidió rendir su condición, decidió humillarse. Diga fuerte conmigo: humillarse. Le aseguro que a nosotros nuestra cultura nos ha enseñado: no te dejes humillar. ¿Alguien alguna vez ha escuchado eso? No se deje, no se humille, que no te vean la cara, que no te vean que sos de esto, que no te vean que sos de un pueblo. No te humilles, no te dejes. Pero la Biblia me enseña que aquel que quiere ser grande deberá hacerse pequeño y deberá humillarse, porque el que se exalta, Dios lo humilla, pero el que se humilla, Dios lo exalta. Y el ejemplo más grande fue Jesucristo, que Él nos enseñó, siendo Dios,
teniendo de qué creerse, porque él sí se podía creer de que él era el dueño del oro, de la plata, dueño de todo lo que estaba. Él no era como esas personas que dicen, ¿sabes quién soy yo? ¿Sabes quién es mi papá? No, Jesús sí tenía esa autoridad para decir, ¿sabes que mi Padre es el Dios creador de todo? Y aún teniendo esa autoridad, se humilló. Decidió humillarse, decidió rendirse y decidió ser obediente hasta la muerte. Muerte de cruz. Y ahora alguien dirá, pastor, entonces ¿qué me está diciendo? Bueno, quiero empezar a desglosarse. La palabra obediencia viene del griego upakuo. Diga conmigo, upakuo. Ya sabe algo de griego. Upakuo, ¿qué significa? Upo, que significa bajo, y la palabra akuo significa oír. Unamos qué significa entonces upo y akuo. Si upo es bajo y akuo significa oír, ¿cómo se unirían esas dos palabras? Oír abajo o bajo oír. Lo que quiere decir esta palabra es que junto significa aquel que escucha, aquel que pone atención, aquel que escucha lo que un maestro o una directriz tiene para nosotros. Ahora, ¿cuántos acá muchas veces nos ha ido mal por no escuchar bien? Levánteme la mano sinceramente. Imagínese, usted dice, voy a hacer mi desayuno, ve el tutorial de YouTube y prepara los huevos, prepara la crema, prepara la sal, prepara esto, pero en el afán de correr, porque ya es tarde, le faltaron 2 ingredientes y después le sale horrible esa receta y usted dice, ¿qué me pasó? Y repasa su video y se da cuenta que le hicieron falta 2 cosas. ¿Por qué pasó eso? Porque no supo oír. La obediencia es saber oír y seguir la instrucción. Pero no es cualquier instrucción de un hombre, de una mujer o alguien que nos quiera hacer daño. La instrucción viene de parte de Dios y todo lo que viene de parte de Dios es para nuestro bien. Levante sus 2 manos y diga, todo lo que tú tienes para mí. Vamos, ayúdame, diga, todo lo que tú tienes para mí. Vamos, dígalo más fuerte, así en alto, diga, todo lo que tienes para mí es para mi bien. Ayúdame a obedecerte. Entonces, alguien que obedece es alguien que escucha, alguien que sigue los lineamientos. Por eso la Biblia nos enseña que Salomón, siendo un hombre tan sabio, él lo que pidió antes de que Dios le dijera que le había dado sabiduría, él pidió un corazón para poder oír. Eso usted lo puede encontrar en la Biblia, en Primera de Reyes 3 en adelante, específicamente en el versículo 79. Yo le voy a pedir, vaya a su Biblia, Primera de Reyes 7 al 9. Primera de Reyes 3, 7 al 9. Cuenta la historia cuando Salomón le pidió a Dios, Dios se le presentó y le dijo, Salomón, dime qué es lo que quieres. Y a veces hemos escuchado, y sí, Dios le dio a Salomón sabiduría. Pero dependiendo la versión que usted estudie, la Biblia dice de la siguiente manera en el versículo 7. Dice, ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David. Pero yo soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Pregunto, ¿cuánto nos hemos sentido así en algún momento al enfrentar un nuevo reto? Cuando usted empieza una nueva decisión, cuando usted empieza algo lo cual nunca había hecho en su vida, todos nos podemos identificar como Salomón. No importa en qué punto Dios nos ponga, obedecer también es reconocer que no podemos solos. Y eso es algo que como humanos necesitamos tener pegado en nuestro corazón. Reconocer que sin importar qué tan grandes seamos, o qué tantas puertas logremos alcanzar, o qué posiciones lleguemos a lograr, solitos nosotros no podemos. Necesitamos su dirección y necesitamos obedecer su dirección. Entonces Salomón, aunque llegó a ser rey, sabía que no podía solo, necesitaba la dirección de Dios. Por eso en el versículo 8 dice, sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Versículo 9 dice, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo. Pero luego la Biblia dice, y mire lo que dice, y sepa la diferencia entre el bien y el mal,
Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo? Salomón pidió un corazón para poder diferenciar el bien y el mal. Salomón pidió la dirección para poder discernir lo bueno y lo malo. Salomón pidió poder escuchar, porque sabe que el que escucha obedece y obedece la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice que luego de eso le presentaron a Salomón el caso de una mujer, dos mujeres que una perdido a su hijo y la otra había hecho pasar a su hijo como hijo de ella, pero no era de ella, sino era de su compañera o saber qué era. Y le dijeron, vamos a partir al bebé. Y Salomón escuchó, Salomón discernió. Porque cuando aprendemos el principio de poder escuchar bien, vamos a poder seguir bien los pasos sin perdernos y tendremos buenos resultados. Entonces, ¿a qué nosotros debemos escuchar? A Dios. Y lo que Él nos diga, obedecer. Porque eso es otra cosa. A veces Dios nos habla y nosotros no obedecemos. Entonces necesitamos someternos. Porque muchas veces lo que Dios nos habla no nos va a gustar. Muchas veces lo que Dios nos pide no vamos a querer. Muchas veces lo que Dios nos enseña que es correcto no va con lo que nuestro corazón está palpitando. Pero no he visto a alguien que por obedecer a Dios le haya ido mal. Siempre el que obedece a Dios, Dios siempre lo tiene en recompensa. Entonces la Biblia dice que este hombre dijo, Dios, dame el sentir que pueda oír e identificar el bien y el mal. ¿Qué significa esto? Que existen dos principios para obedecer a Dios. Número uno, la humildad. Levante su mano en alto y la otra póngala en su corazón, por favor. Una así, otra acá. Y el Espíritu de Dios. Vamos a decir, el Espíritu de Dios, dame un corazón humilde para obedecerte. Y número dos, la acción. Porque podemos ser humildes, podemos escuchar lo que Dios nos dice, pero no hacer nada con lo que Dios nos dice. Necesitamos un corazón humilde para creer en Dios, pero necesitamos caminar para lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Si tú dices, sí Señor, yo te voy a obedecer, y Dios te dice, deja ese trabajo, porque lo único que está haciendo ese trabajo es apartándote de mí, y dices, sí Señor, lo voy a hacer, pero no lo haces. Toda obediencia requiere acción. Entonces, por eso hay personas que dicen, lo voy a hacer, y ya no lo hacen. Personas que dicen, cuente conmigo, y ya no los ves nunca. Personas que dicen, es que lo voy a intentar, pero ya no lo puedes hacer. Y entonces a veces Dios tiene promesas para ti que parecen locas o imposibles o raras o sobrenaturales o fuera de tu alcance, pero Dios te dijo y tú le dices, sí Señor, lo voy a hacer, pero no lo haces y por eso nunca lo recibes. Tal vez Dios ya dijo, hijo, te voy a bendecir de una manera extraordinaria. Ya vas a parar de pedir empleo y darás empleo. Y tú le dices, sí Señor, yo creo en tu palabra, lo voy a hacer, pero no te animas ni a emprender. Entonces, si Dios te da una palabra, créela, obedécela y camina hasta que la veas realizada en tu vida. De lo contrario, son solo palabras vacías, promesas que nunca recibiste. Qué triste sería que tú un día llegaras al cielo y el Señor te diga, entra, y tú vengas y digas, Padre, pero ¿por qué viví la vida de tal manera? Y Él te diga, hijo, ¿ves esa casa? ¿Ves ese carro? ¿Ves esa persona? ¿Esa familia? ¿Ves esto? ¿Ves lo otro? Todas esas cosas yo te las hablé, te las prometí, te las di como promesa, pero tú nunca las creíste, nunca hiciste nada para llegar hacia ellas. Qué triste sería. Yo quiero vivir una vida donde pueda ver las promesas de Dios cumplidas y obedecerlas, seguirlas y vivirlas. Sería muy triste que llegues y que, yo no sé, nunca te hayas realizado en alguna área. Le digas, Padre, y Dios te dice, pero eso siempre estuvo ahí. Te envía profetas, te envía hombres, viste versículos de la palabra donde yo te hablé, hubo sueños donde yo te hablé de lo que yo quería, hubo predicadores que hablaron cabal a lo que estabas pidiendo de respuesta de Dios, pero nunca hiciste nada. La obediencia, si bien es cierto, es creerla, pero también es accionarla.
Entonces Salomón fue obediente porque escuchó, se humilló y caminó en acción. Jesucristo fue obediente porque aunque no le gustaba el resultado, que era ir a la cruz, dar su cuerpo, dar su vida, sacrificarse, pero aunque no le gustó, se humilló y se fue solito él a la cruz. Porque a Jesús no lo mataron, Jesús se entregó por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque obedeció y puso en acción. Dios te ha dicho que vas a tener una empresa bendecida. Humíllate sabiendo que solo de Él puedes recibir la dirección, pero trabaja todos los días creyendo en esa promesa hasta que tus ojos vean el cumplimiento de Dios realizado sobre tu vida. Dios te ha dado la promesa que te va a sanar. Y Dios dijo: te voy a sanar del estómago. Pero entonces ponte en práctica y deja de comer basura. Y créele al Señor y Dios te va a sanar. Dios te dijo: voy a procurar sanar tu espalda. Vas a ser sano de los problemas de los huesos. Pero entonces cuídate. Trabájalo. Acciónalo. Dios te dijo: vas a empezar de esta manera, pero te voy a promover y vas a crecer en el ámbito en el cual te vas a hacer. Créelo. Pero entonces haz bien tu trabajo. Jesús es el ejemplo claro que recibió la dirección de Dios aun cuando no le gustó, pero aunque no le gustó, lo obedeció y caminó solito él y se fue a entregar a la cruz. Él obedeció a Jesús. Para poder obedecer a Dios y a su palabra, alguien que tiene autoridad, mire, para nosotros poder obedecer a Dios necesitamos, número uno, humildad. Diga fuerte conmigo: humildad. ¿Qué significa esto? Alguien dispuesto a rebajarse a cualquier medida que sea necesaria para cumplir un propósito. Pero ¿qué pasa con nosotros? No nos gusta que nos humillen. Y si no nos gusta que nos humillen, mucho menos nosotros humillarnos. ¿Sí o no? ¿Es bonito humillarse? Pregunto, voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos acá en algún momento los han lastimado injustamente? Sinceramente, levántame su mano. A mí me han lastimado injustamente. Vamos, todos, libres hoy en día. ¿A cuántos los han lastimado o les han hecho algo en contra de manera injusta? La mano bien levantada. El que no levanta la mano, gloria a Dios, me alegro por ti. Pero no es que te lo desee, pero te va a pasar. Porque a todos nos pasa. Entonces, si a todos acá alguien tú decías: pero yo no lo merecía, fue injusto lo que me pasó, pero sin embargo, si quieres vivir una vida conforme al corazón de Dios y obedeciendo a Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice: perdona a tu hermano. Ahora, vos dirás: pero si él fue el que me hirió, él fue el que habló mal de mí, él fue el que me tiró a mí las cosas diferentes, él fue el que la llevó en contra de mí. Sí, pero si quiero obedecer a Dios, necesito humillar. Y qué difícil es eso. Cuando dices: no, es que él me tiene que pedir perdón a mí. No, Dios dice: perdona a tu hermano para que Dios pueda perdonar tus pecados. Padre, pero si él es el que a mí me tiene que pedir perdón, pero si él no pide perdón, tú pide perdón. Eso requiere humildad. Yo recuerdo en ocasiones de una persona que hablaba muy mal y hacía muchas cosas malas y esto y lo otro, y era para decir: yo no quiero nada con esa persona, no queremos relación con esa persona. Y de repente Dios dice: no, si quieren obedecer a la palabra y quieres comprobar que tu corazón esté sano, vayan con esa persona, humíllense con esa persona, y lo que tú pensabas que no tenías que estar, te pidan o no te pidan perdón, pero ve a ese lugar. Y si esa persona no te pide perdón, tú pídele perdón aunque no hayas tenido la culpa. Eso es humillarse. A ver, Angelito, Paquito, vengan para acá. Un fuerte aplauso a nuestros dos muchachos acá, por favor. Imagínense, Paquito, Angelito eran compañeros de trabajo. Historias de la vida real. A ver, pónganse enfrente. Eran compañeros de trabajo, eran amigos, compañeros. De repente a Paquito le ofrecieron el puesto de gerente. Y como es su amigo Angelito, le contaba a Angelito: mira vos, me ofrecieron el puesto de gerente, ese es mi sueño, es por lo que he orado, tengo esta idea, vamos a expandir de esta manera, vamos a expandirlo de esto y lo otro, y tengo esta idea, tengo esta otra idea. Y aquel,
como a todos les ha pasado, yo creo en vos, yo te apoyo, yo sé que vos vas a poder. Pero cuando aquel se da la vuelta, aquel va delante de su gerente y toma las ideas de él, se lo presenta a su jefe y él se queda con el puesto. ¿Eso fue injusto? ¿Fue injusto? Sí. Ahora, si él es obediente a Dios, Dios le va a decir: perdona a tu hermano. Humanamente nosotros vamos a decir: pero si él a mí me tiene que pedir ¿qué? Perdón. Él fue el sapo que habló. Y eso fue una palabra, tranquila, porque usted no dice eso, usted dice otras cosas. Él fue el sapo que habló, me robó mi idea y ahora yo tengo que trabajar para él. Si quiero ser obediente a Dios y a su palabra, ¿qué dice su palabra? Entonces, humildad muchas veces requiere humillarnos. Un corazón realmente humilde y obediente a Dios, aunque te hayan causado injusticias, tú buscas perdón. Él metió la pata, él se equivocó, él te robó, él hizo lo malo delante de Dios, y tú vienes y le dices: mira, siento en mi corazón pedirte perdón. Dos cosas: el Espíritu de Dios lo redarguye y él dice: sí, perdona, tuve un arrebato, cometí una equivocación, será un abrazo y todo bien. O dos, ni te pone importancia. Ahí Dios prueba nuevamente tu corazón, porque entonces es: pero si yo pensé que me iba a pedir perdón. Pero es que, hermano, Dios a ti te está pidiendo que sueltes todo. Entonces eso requiere humillarse. ¿Es justo delante de los humanos? Probablemente no. ¿Pero es lo correcto delante de Dios? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Démosle un fuerte aplauso, gracias a ellos dos. Humillarse delante de Dios requiere que nos rebajemos, requiere que nos humillemos. No lo voy a hacer yo, no, porque yo no provoqué las cosas, yo no hice las cosas malas. Él me tiene que decir a mí. Dios me enseña que si alguien viene en contra de mí y yo no le pido perdón, entonces no he conocido a Dios verdaderamente. Necesito perdonar, rebajándome. Y hay personas acá que Dios les está pidiendo desde hace tiempos que te humilles delante de personas que te han hecho daño. Dios ha pedido que te humilles delante de personas a las cuales te han fallado. ¿Por qué razón? Porque es obedecer su palabra. ¿Qué siento de Dios acá? Que hay gente que ha tenido muchas heridas en contra de otras personas. Gente que te ha hecho lo malo, gente que te ha menospreciado, gente que te ha lastimado, gente que ha aprovechado de las cosas tuyas. Pero ¿qué Dios nos pide? ¿Quieres ser obediente a su palabra y tener éxito? Obedece, humíllate. Pero no todos están dispuestos a hacerlos, ¿o sí? No todos están dispuestos a hacerlos. Estás en el trabajo y de repente hay un malentendido y a ti te echan la culpa. Tengas la culpa o no, siempre como hijos de Dios necesitamos aprender a ser humildes, porque muchas veces las personas ya no regresan al mismo trabajo, a la misma iglesia o a la misma escuela. ¿Por qué razón? Porque no quieren confrontar una realidad, y es que a veces nos equivocamos. Es más fácil huir que pedir perdón, ¿sí o no? Por eso hay personas que un día estaban trabajando con usted, metieron la pata y se cambiaron de empresa y ya nunca más las vieron. Es mucho más fácil cambiarse de empresa que ir y pedir perdón y afrontar las consecuencias. Hay personas en el ministerio que a veces sirven, se involucran, meten la pata y se van de la iglesia porque tienen miedo a confrontar que un día se equivocaron. La Biblia nos enseña que confrontemos, que nos humillemos. Y es que el no querer confrontar es no querer rebajarse. Y algo que tenemos nosotros como guatemaltecos es que somos orgullosos. Somos orgullosos. Algunos de ustedes tienen un corazón orgulloso, que necesitan que el Espíritu de Dios los cambie. Y es que tal vez hay gente que un día estuvo contigo y hoy ya no está. ¿Pero por qué razón? Porque no quisieron reconocer su error. Hay amigos, amigas, compañeros, los cuales ya no tienes relación con ellos porque fallaste y fue más fácil salirte o dejarlo que pedir perdón. Y Dios te pide hoy que si quieres ser obediente a su palabra, debes de ponerte a cuentas con todas las personas.
Debes de estar bien con todas las personas. Hay otras personas que, por ejemplo, no se quieren humillar porque se sienten muy alto, pero la palabra del Señor es bien clara, que nos enseña que el que se exalta, Dios lo humilla, pero el que se humilla, Dios lo exalta. Es preferible perder delante de los hombres, pero no perder delante de Dios. Porque si aparentemente pierdes delante de los hombres, en Dios ganas más, y Dios te dará mucho más de lo que el diablo aparentemente te quiera robar. Pero entonces eso es ser obediente. La palabra nos enseña que Cristo se humilló. Fue lo mismo que Cristo hizo. Cristo murió por lo que no tenía que pagar. Murió por pecadores, murió por violadores, murió por asesinos, murió por locos, murió por ti, murió por mí. Él no tenía que pagar todo lo malo de este mundo, pero Él se humilló y lo pagó. Y si Cristo lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros para no creer en las personas? ¿Quiénes somos nosotros para cerrarnos y estar una vida peleando con toda la gente? Si Cristo fue el mayor ejemplo, mira al de la par y decirle: ¿quién sos vos? Vamos a decir: ¿quién sos vos? Llevas años, meses peleado. Te enoja las cosas. La verdadera humillación es reconocer que no somos nada sin Dios. La verdadera humildad es reconocer, hermano, que tú y yo no somos nada si no es por Dios. Solo de esa manera vamos a aprender a estar bajo la autoridad y bajo la obediencia de Dios. Porque el que es obediente es humilde. El que es obediente es humilde. El que es obediente sabe humillarse. Dios nos manda a obedecer a todos. Nos manda a obedecer diferentes cosas. Por ejemplo, Hebreos 13:17. Búsquelo. Dios nos manda a obedecer y estar bajo autoridad. Y para estar bajo autoridad hay que ser humilde. Necesitamos la humildad número uno. ¿Dónde? En el trabajo. Con tu jefe necesitas ser humilde. Es que mire, ese mi jefe no es un descarado, es un ladrón, es un manipulador, roba y esto y lo otro. Sí, pero es tu jefe y Dios te enseña a obedecer a tus autoridades, a ser humilde delante de ellos. Sea bueno, sea malo, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es humillarnos y hacer lo correcto. Necesitamos obedecer en nuestro trabajo, en nuestro jefe. Sea el peor ladrón, el peor de todo, pero si es tu jefe, Dios me enseña a honrar y a obedecer. No solo en el trabajo necesitamos ser obedientes. Necesitamos ser obedientes también en nuestra casa y con nuestras autoridades. Necesitamos aprender a obedecer. ¿Por qué razón? Porque todo lo que sembramos cosechamos.